Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos. Bueno, nosotros esta mañana vamos a escuchar, porque yo creo que también siempre es conveniente escuchar a personas que saben de lo que hablan, sobre todo de algunos temas que planteamos aquí en la radio, que no son los usuales. Hoy va a ser uno de esos días y por eso traemos a personas que seguramente no, con toda seguridad, conocen más que nosotros de estos temas y nos van a iluminar algo. Don Sergio Fernández Riquelme, Murcia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Ahí estamos, esperamos que nos ilumines hoy sobre el tema que vamos a tratar. Bueno, Roberto Vaquero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Santiago. Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, aquí tenemos al presidente de Frente Obrero, tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme y hoy bajo una premisa muy simple, pero que a la vez yo creo que es muy complicada. Más que nada porque estamos todo el día hablando, por lo menos escuchando hablar en este país de fachas y parece que no hay tantos. Hablamos de comunistas y no sé si hay muchos o no los hay, o no sé ni si tan siquiera existen comunistas en España. Yo si os parece vamos a empezar por Roberto Vaquero. Roberto, ¿hay comunistas aparte de ti y tus compañeros? ¿Hay comunistas en España hoy en día? Es que claro, se utiliza esto del comunismo como si estuviera plagado de comunistas, ¿no? Bueno, alguno quedamos, pero muchos ya te digo yo que no, pero lo que sí que es cierto es que la polarización que está habiendo en la sociedad actual, ¿no?, entre supuestos fascistas de que todo es fascista y el reverso de que todos son comunistas, precisamente a lo que lleva es a desvirtuar la situación, porque ni Vox o el PP son fascistas, ni Podemos, el PSOE y determinados grupos independentistas son comunistas. De hecho, son como mucho globalistas en el sentido más posmoderno de la palabra. Entonces creo que es como un ambiente que se crea como guerra civilista, pero en el que no hay ni comunistas ni fascistas. Entonces es desvirtuar la realidad y es confundir a la gente y realmente crear un discurso que está basado en la mentira. Sergio, desde la caída del muro de Berlín, yo creo que la izquierda en general, no solamente hablo de comunistas, sino de la izquierda en general, se está dedicando a cosas que no son las propias en defensa de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que de ahí un poco a esa variante, ¿no?, que ha surgido y de la que tanto se habla, la socialdemocracia, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, comunistas, no sé si habrá en España, lo que sí hay son 91 partidos comunistas inscritos en el Ministerio de Interior, que lógicamente no se presentan todos a las elecciones porque sería una burrada. Bueno, claro, es que luego hablamos de la atomización de la famosa extrema derecha, que hay 20 grupos que son residuales, las cosas son como son, pero claro, bueno, grupos comunistas, fíjate, 91. Sí, hay mucho aspirante a comunista, porque todavía pues la imagen o ciertos símbolos o algunos proyectos pues siguen teniendo cierta relevancia pues nostálgica, simbólica, pero obviamente en la Europa occidental, en el mundo globalizado, quitando países exóticos que todos conocemos, pues no existe el comunismo como lo hemos entendido durante muchas décadas, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, pues se oficializó algo que ya estaba sucediendo desde el mayo del 68, que fue la transición de ese viejo comunismo hacia una nueva izquierda totalmente globalista, que se queda así con señas como la defensa del Estado, cierta intervención en el mundo de la economía, pero a día de hoy, vuelvo a repetir, quedan nostálgicos, quedan grupos extraparlamentarios que reivindican, pues entre la nostalgia y el deseo, pues el comunismo totalitario de trotskistas, maoístas, leninistas, o que intentan pues reinventar la palabra comunismo y ponerle el adjetivo democrático. Quedan algunos comunistas democráticos que intentan pues salvar algo del marxismo y salvar algo del comunismo en este siglo XXI, más por nostalgia o por intentar no parecer tan parecido al enemigo al que llevaban combatiendo durante décadas, y por tanto suscribo lo que ha dicho Roberto, ¿no? Hoy queda nada del comunismo en Europa occidental y queda algo en algunos países muy exóticos. No sé si tienes cualquier cosa que comentarle a Sergio, Roberto, con absoluta libertad. Sí, bueno, yo en primer lugar, el comunismo es una ideología, no se ciñe solo a unas experiencias históricas, porque las correlaciones de fuerzas a lo largo de la historia, pues en unos momentos son de una manera y en otros, pues por crisis o por determinadas cuestiones, cambian y eso no tiene por qué ser así. Entonces, bueno, yo no comparto su opinión. Sí, la conclusión que dice de que ahora mismo está la cosa muy mal, eso sí es innegable. Sería mentir lo contrario.
pero yo no creo que eso esté acabado, que estemos, como decía Fukuyama, ¿no?, ante el fin de la historia, bueno, el fin de las ideologías, etcétera. Yo creo que no es así, que precisamente esas tesis han sido refutadas con el tiempo. Pero bueno, sobre lo de los 91 partidos, decir, eso sí lo quiero decir, que la mayoría son de gente que conserva el nombre porque no se pierda, porque en su juventud tal, pero que de esos 91, bastante más de la mitad ya no existen más que en el registro, también lo quiero decir. Y luego el compañero ha dicho una cosa que a lo mejor lo he entendido yo al revés. Cuando estaba hablando de los globalistas y la nueva izquierda globalista, me ha parecido entender que decía que defienden aspectos del Estado, etcétera. Los globalistas no defienden el Estado. Creo que lo he entendido mal, pero le quería preguntar si se refería a los postcomunistas o a los globalistas. Sí, es que en el globalismo hay una tendencia que viene de la evolución del viejo comunismo, o mejor dicho, eurocomunismo de finales del siglo XX, y que mantienen pues ciertas partes del Estado. Es decir, el globalismo no es uniforme, hay más liberales y más estatistas, y eso lo vemos en las campañas electorales actualmente, ¿no? Y pues ellos se consideran como los fundadores o los defensores del estado del bienestar, aunque cada vez menos centrado en el mundo obrero y más en grupos minoritarios a los que atender y a los que defender. Es decir, que el globalismo no es uniforme, como tampoco los movimientos soberanistas, y hay tendencias que son pues puramente más liberales, que defienden más la libertad de mercado, y otras que son pues más estatistas, que defienden una intervención más amplia en el campo de la economía, ¿no? Hoy en día, pues tanto globalistas como soberanistas pues son para mí, y lo defiendo en mi libro recientemente publicado, son las dos grandes almas, ¿no?, en la lucha cultural del siglo XXI, pero no son uniformes. Y la nueva izquierda, que en España podríamos decir que reivindicaba Podemos, pues son económicamente bastante liberales, pero a diferencia del PP o del PSOE, pues defienden una presencia mayor del Estado en la vida económica. Roberto, no sé qué opinarás tú, sobre todo se viene utilizando el término de socialcomunista para hablar de este gobierno. No sé exactamente qué te parece a ti ese término para referirte al gobierno de PSOE-Podemos. Si me dejas responder sí. a una sola cosa. Podemos defiende el Estado, entre comillas, como está diciendo el compañero, pero porque están en el gobierno y no les queda otra. Pero claro, yo he ido a la facultad en políticas, he sido alumno de Pablo Iglesias, he conocido a Rejón cuando era joven. Esa gente siempre lo que ha defendido, incluso ahora si vas a cualquier ponencia suya, a nivel ideológico, es de lo local a lo global. Es decir, ellos en el fondo el Estado, porque ahora les conviene, porque están en el gobierno, pero ellos se supone que son enemigos del Estado y que no lo ven ni siquiera como una herramienta útil. Y respecto a lo de la experiencia latinoamericana, ellos vienen de la experiencia latinoamericana, donde el Estado prácticamente no existe. Entonces, claro, ellos trabajaban sobre la realidad de Bolivia, bueno, y pensadores europeos también, en plan. Sí, pero generalmente venían de ese mundo donde el Estado no existe. Una vez que han llegado al poder en España, pues se han dado cuenta de la influencia que tiene en nuestra vida el Estado, y no son tontos, y quieren el Estado para sus proyectos ideológicos o para su bien personal. No, y Dietrich, Tony Negri, o sea, ellos tienen sus referentes ideológicos ya desde hace mucho tiempo que efectivamente van hacia el globalismo. En eso estoy de acuerdo también. Respecto a lo del término socialcomunismo, es que creo que es como cuando la gente... No sé, Roberto, perdóname, no sé si estáis pegando golpecitos de nerviosismo o algo, no. si se oye golpes en la mesa o algo así. Venga, sigue, Roberto. Esta izquierda, ¿no? Ha dicho Sergio, la nueva izquierda. Ellos se dedican a coger determinadas cuestiones que les vienen bien, pero ellos luego en la práctica son profundamente globalistas. Y respecto a lo del socialcomunismo que estaba diciendo, es un término que creo que se han inventado para criminalizar todo lo que no va en una determinada línea, igual que se ha hecho lo del todo es fascismo. A mí, por ejemplo, me han criticado muchas veces por venir aquí a la radio, porque según cierta gente es una radio fascista. Y es como, no es una radio fascista, pero ellos lo repiten como papagayos porque es como un mantra. Y creo que lo del socialcomunismo al revés es igual, porque yo cuando veo que a gente como, es que no se ponen los ejemplos ahora, pero gente muy mainstream que dicen que son comunistas, por ejemplo Samantha Hudson, por poner un ejemplo ridículo, claro, yo cuando la gente dice que esa gente es comunista, pues a mí, pues, o socialcomunista, a mí se me revuelven las tripas. O cuando dicen que Pedro Sánchez es socialcomunista,
pues a mí, pues igual, o sea, es desvirtuar la cuestión y hacerlo para engañar a la gente. Sergio, vamos a ver, está claro que tenemos bastante claro que, hombre, comunistas muchos, yo creo que los tres estamos de acuerdo, no hay. A ver, los haylos, pero no demasiados. En todo caso, desde un punto de vista estrictamente político, en el año en el que estamos, en el siglo en el que estamos, ¿cómo puede sobrevivir alguien con una ideología comunista ante una realidad global como la que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera? Pues sumándose a ese fenómeno que definen como rojipardos, un fenómeno que me parece un poco raro en el siglo XXI en Europa, pero es que es la realidad. Es decir, el comunismo como el fascismo son propios de una época concreta y ahora se hablan pues, de otras manifestaciones del llamado comunitarismo, porque el comunismo, el socialismo, el comunismo libertario, el socialismo autogestionado, etcétera, etcétera, las diferentes modalidades son expresiones de ese comunitarismo que siempre ha existido en las sociedades, ¿no? Y ese comunitarismo que prima, ¿no?, la identidad colectiva frente al individualismo pues más atomizado, pues ahora está resurgiendo en movimientos pues comunitarios que rompen mucho las barreras de esa dialéctica que conocíamos entre girondinos y jacobinos, entre las izquierdas y las derechas, ¿no? El comunismo, pues lo siento por Roberto, pero el comunismo murió, y no porque lo dijera Fukuyama, sino porque murió porque es producto de un tiempo histórico, como murió el fascismo, que también era un producto de su propia época, ¿no? Por tanto, es la hora de alternativas comunitarias o comunitaristas que cogen a veces lo mejor que tenía el pasado de la izquierda y cogen lo mejor que tenía el pasado también de la supuesta derecha, ¿no? El comunismo real, no el ideológico o el que soñamos y que se ha manifestado en regímenes que hablaban de gobiernos de partido único o de economías totalmente tuteladas por el Estado, no tienen visos de hacerse realidad, de ser viables en el mundo occidental. Ya lo he dicho, está presente todavía en Corea del Norte o en Cuba, pero China y Vietnam, otras dos dictaduras comunistas, han abrazado a nivel económico el capitalismo más salvaje, ¿no? Por tanto, yo creo que es la hora de los comunitarismos y no la hora de ideologías o de proyectos que tuvieron su razón de ser, pero que hoy en día pues creo que tienen poco recorrido. Roberto, lo mismo, si quieres responder en algo puedes hacerlo, y una pregunta que te lanzo. ¿Cómo va a sobrevivir el comunismo en España? ¿De qué forma? Sobre todo frente a todo el tsunami democrático de globalización que tiene enfrente. Pues mira, hay como dos corrientes, ¿no? Una es la que ha dicho él, que él lo ha llamado rojipardismo, que yo lo sufro mucho, que me llamen eso constantemente además. Y por otro lado es la asimilación absoluta de lo mainstream, es decir, sumarse a Black Lives Matter, a todo esto que es disolverse, meter toda la ideología queer dentro de esos partidos comunistas, que lo han hecho la mayoría de los antiguos partidos comunistas han abrazado esto. Y la minoría, lo que queremos hacer es no abrazar eso de los jacobinos, sino volver un poco a la esencia. Porque sí que es verdad que el comunismo y el fascismo son producto de una época histórica, indudable, ¿no? Pero es que precisamente el auge que está habiendo de fuerzas fascistas en determinadas regiones, etcétera, precisamente lo que demuestra es que esa época, que es el capitalismo, no olvidemos que el comunismo surge como reacción, ¿no? O como intento de superación digo intento porque para que se entienda, para mí es como superación del capitalismo. Creo que seguimos viviendo en ese sistema a pesar de los cambios y yo soy comunista hoy en el siglo XXI en España. Creo que hay que volver a la esencia, hay que volver a la lucha obrera y hay que volver a darle importancia a la estructura orgánica, a una militancia activa y combativa, volver a ser volver a que haya grupos comunistas reales, como los que había antes. Y precisamente los grupos que llevamos esa línea somos los que estamos creciendo, y los grupos que llevan la línea de asimilación lo que están haciendo es disolverse. Entonces yo creo que el futuro de que pueda haber organizaciones comunistas fuertes, ya no hablo de nada más, sino simplemente de existencia en sí, está en volver a existir, es decir, en volver a la esencia de esa ideología que lucha por la transformación de la sociedad, o que por lo menos
desde nuestro punto de vista es lo que hace. Sergio, siempre que vemos, por ejemplo, yo que sé, a gente por la calle con banderas de, yo que sé, el yugo y las flechas y ese tipo de cosas, siempre hablamos, pues, hombre, de gente que está anclada en el pasado, que lógicamente esos son tiempos ya pretéritos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pensamos exactamente lo mismo cuando vemos, por ejemplo, al Frente Obrero de Roberto Vaquero, cuando, no sé, discurren por las calles de Madrid con cientos de banderas comunistas, con los retratos de Lenin, Stalin y todo esto. ¿Es exactamente lo mismo o es diferente? Yo creo que es diferente. Es decir, primero, en España, gracias a Dios, hay libertad de pensamiento. Me gustará más o menos lo que pueda defender el Frente Obrero, pero creo que tienen todo el derecho del mundo a salir pues con su simbología, con sus ideas y defender pues lo que consideren oportuno, ¿no? Pero claro, lo que ha dicho Roberto es muy interesante, porque hay 3 partidos comunistas que están muy bien en las encuestas o que tienen una gran influencia social, que son el Partido Comunista de Norte de Macedonia, el Partido Comunista o Socialista de Moldavia y el Partido Clásico de Ziugánov, el Partido Comunista de Rusia, ¿no? 3 partidos que sobreviven, que crecen en las encuestas porque han detectado esa clave no comunista, que simbólicamente pues, pueden mantener ciertos elementos por la población, ¿no?, de la antigua Unión Soviética, sino porque han abrazado lo que, a mi juicio, es la clave del futuro, la idea comunitarista, porque son 3 partidos que cogen de la izquierda clásica a la derecha materialista de las necesidades de la ciudadanía, es decir, los derechos obreros, pero cogen de la derecha la defensa de los valores tradicionales de la familia e incluso de la fe. Un partido comunista como en Moldavia o como en Rusia defendiendo la fe ortodoxa, algo que a un occidental le puede parecer inaudito, pero que ahí parece que común, ¿no? El Frente Obrero tiene, a mi juicio, pues toda la legitimidad para defender sus ideas y que además creo que son de los más honestos, ¿no?, de los más consecuentes que pueda haber en este espectro político, pero creo que, a mi juicio, si quisieran algún consejo de mi parte, que no lo van a querer, pero yo se lo voy a dar, se lo voy a dar gratis, es recoger esa idea comunitaria, comunitarista, que está en la base de la reacción que surgió no solo en el siglo XVIII y XIX contra el capitalismo, sino que es propia de aquellas sociedades gremialistas, campesinas o luego las obreras que han defendido pues, la primacía, ¿no?, de la solidaridad intergrupo frente a ese individualismo tan brutal que a veces pues, el capitalismo moderno, ¿no?, impulsa, ¿no? Pero la clave, vuelvo a repetir, como he dicho desde el principio, está en la idea comunitarista, volver a la comunidad cogiendo lo mejor que pueda dar la izquierda y lo mejor que pueda dar la derecha. Roberto, por alusiones y acabamos, si quieres responderle algo a Sergio. No, hombre, pues, su opinión me parece muy interesante. O sea, hay aspectos que no los comparto porque, claro, es que eso que muchas veces, esto me lo ha dicho mucha gente ya también, ¿eh? O sea, este pensamiento es algo que, bueno, que es bastante amplio, incluso de gente con perspectivas ideológicas, incluso con matices bastante diferentes. Nosotros no defendemos el comunitarismo en ese sentido, pero sí la colectividad. Entonces, claro, en el fondo recogemos los frutos que él está diciendo y eso en parte nos ayuda a crecer. O sea, eso es indudable. Si no, no creceríamos, obviamente. Y menos con la mala prensa que solemos tener. Creo que ese es un aspecto bastante interesante, porque a mí mucha gente me acusa de conservador, no en lo social, pero sí en todo lo que está diciendo, por ejemplo, de respeto. Claro, porque nosotros defendemos, por ejemplo, la libertad de culto real. Es decir, a mí, cada vez que queman cosas o atacan cosas de la iglesia, cada vez que intentan imponer cuestiones a la gente creyente, etcétera, etcétera, yo estoy en contra de todo eso, pero eso no me convierte en un conservador. Es que hay cosas de la tradición que considero que no son negativas, y eso no es querer volver a una sociedad ruralista, pero es que creo que hay cosas de la tradición que son también de progreso y que deben de acompañar la evolución de nuestra sociedad. Entonces, hay gente que me dice que por esto soy conservador, que es un poco lo que ha dicho Sergio, pero yo no creo que sea ser conservador. No es malo ser conservador, ¿eh? No es malo que simplemente estamos ahora mismo ante un nihilismo anarquizante de la izquierda de querer destruir todo para implantar esa cultura globalista que en el fondo es la del consumo transgresor de Estados Unidos, que eso hace que incluso nosotros parezcamos conservadores o tradicionales en determinados aspectos, pero yo creo que es que oponerse a ese nihilismo es una cuestión de usar mínimamente la razón, ya ni siquiera es una cuestión de ideologías concretas. Bueno, vamos a acabar. Una pregunta solamente que te voy a hacer, Roberto. Ya sé lo que me vas a contestar, pero te lo voy a hacer de todas formas. Dime, para ti, hoy, ahora mismo, ¿cuál sería un país con régimen comunista
que fuera un poco, o que se acercase a lo que tú quisieras para España? Bueno, pues ya sabes que voy a decir ninguno. Claro, ya lo sabía yo. Creo que las experiencias concretas, históricas, cuando la gente me dice, no, es que tú reivindicas no sé qué de Albania, sí, pero es que Albania surgió de la lucha antifascista en la Segunda Guerra Mundial, eso no va a volver a pasar. Entonces, que reivindicar cosas como si alguien me dice que reivindica algo del Imperio Romano y su visión para España sería invadir Cartago. Vivimos en 2021 y hay que adaptarse a las condiciones materiales. Entonces, que a mí yo reivindique determinadas cuestiones concretas no significa que quiera extrapolarlas mecánicamente a hoy. Entonces eso lo quiero dejar claro y también, bueno, quiero dejar claro que la gente tiende a criminalizar en cuanto tú te ubicas ideológicamente en algo, ya directamente es como tienes que hacer todo esto y en realidad eso va en contra de mi visión del marxismo, de que es un marxismo creativo y que por lo tanto no puede ser dogmático y no se puede basar en como leer versículos de la Biblia, y creo que la gente suele prejuiciar mucho con eso y con nosotros luego cuando nos conocen pues se llevan la sorpresa porque no somos así. Bueno, pues esto daba para bastante más, pero es que nuestro programa dura solamente 1 hora. Hemos hecho 20 minutitos, que yo creo que está bien, sobre todo para todos aquellos que nos siguen, nos escuchan a estas horas de la mañana, van en el coche ahora mismo, meterse 20 minutos de esto, yo creo que ha sido bastante potente, van con las pilas cargadas al trabajo. En todo caso, nada, daros las gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Roberto Vaquero, el presidente de Frente Obrero. Un abrazo muy fuerte y también al profesor Sergio Fernández Riquelme. Un abrazo. Gracias a vosotros. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.